La exposición es el resultado del trabajo de un grupo de personas quienes por aproximadamente 2 años dedicamos muchas horas a la investigación, la curaduría, la selección de textos y el diseño del catálogo, la museografía y el montaje. La misión, hacer algo bien hecho por amor al arte y sobre todo por la admiración a Margarita. Ella dijo: si el arte no enriquece el espíritu de otro, es inútil. Hablo por todos nosotros al decir que en este proceso y en el contacto continuo con la obra, que es lo mismo que estar en contacto con ella, nos enriquecimos. Y no solo nosotros. En las personas que la visitaron, el compromiso de Margarita con su trabajo y la autenticidad de su obra dejaron una huella indeleble. Puedo decirlo porque acompañamos a bastantes de ellas. Lamentablemente, debido a la pandemia del COVID-19, la exposición estuvo abierta al público solo una semana, cuando lo previsto eran 2 meses. Sin embargo, no dejamos de publicar cápsulas en redes sociales y en publicaciones digitales. Esta visita virtual será la manera de llevar la exposición a quienes no pudieron verla en el museo. A la vez, una manera de seguir los pasos de Margarita, que se ocupó de registrar y documentar todo lo que se refería a su trabajo. Desde 2001, que se cerró el museo abierto en 1999 en la casa de su habitación, nunca se había expuesto una cantidad semejante de obras suyas que revelan todas sus etapas creativas y todos esos nombres que se fue poniendo, que, como ella dice, obedecen a las experiencias que estaba viviendo y que a nosotros nos trajo de cabeza. Más de 80 obras y una extensa memorabilia que demuestran que para Margarita el arte fue una necesidad vital y enseñan la locura que ser una verdadera artista conlleva. Margarita estaba dormida, la despertamos, la invocamos y está ahora con nosotros. Para la exposición se hizo un video que recoge entrevistas realizadas a familiares, amigos y estudiosos de su trabajo. El video también muestra la ceremonia de amor a la diosa Gaia realizada por ella y su grupo en la Galería Sol del Río en 1994. Para conmemorar la exposición se hizo una carpeta con 3 serigrafías que interpretan obras de su etapa geométrica. La edición se limitó a 75 carpetas con certificado de autenticidad, cada serigrafía numerada y firmada. También se publicó un catálogo que recopila textos de comentaristas, artistas y críticos de arte que se publicaron a lo largo de la carrera de Margarita, así como de lo que la misma artista expresó. Durante el recorrido citaré fragmentos de esa amplia documentación escrita que dejó Margarita, así como de otras fuentes que se han ocupado de investigar su trabajo posteriormente. Los créditos y las fuentes aparecerán al final del documental. Ya casada con Carlos Fanjul y con 3 hijos, van a vivir un corto tiempo a California, donde se inscribió en clases de arte dirigidas a amas de casa. Ahí conoció a la intelectual y escultora Bella Feldman. Desde los años 50, California se había convertido en uno de los centros neurálgicos del arte de vanguardia. Feldman la llevó a museos y galerías de arte y fue quien la invitó a asistir al San Francisco Art Institute. Margarita dijo: este fue mi primer encuentro con el arte. Fue para mí una revelación. Comprendí que era un artista. A su regreso a Guatemala empezó a pintar como Margot o Margot Fanjul. Estamos en la gran sala del museo. Entre 1967 y 1968, Margot realizó más de 30 pinturas en el lenguaje del geometrismo abstracto. La técnica es acrílico sobre lienzo. Las expuso en Guatemala en la Galería de ESE y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, y luego en la Cisneros Gallery de Nueva York. Aquí mereció la atención de publicaciones importantes como Art News, Art and Artists, Arts Magazine. En esta serie, Margarita se apoya en los movimientos californianos de los 60s, el Hard Edge y el Op Art, para crear una correspondencia propia con la geometría de los tejidos indígenas. Dijo Roberto Cabrera: en la abstracción pura sobresale en la nueva generación Margot Fanjul.
es quizá la más radical en su concepción espacial. Su aventura es totalmente vanguardista. La geometría vibrante de su trabajo se nutre del movimiento colorístico de los perrajes y huipiles que llegan al arte de Fanjul, tamizados en el fondo de una visión matemática. La técnica empleada no permite el más mínimo desajuste en el recorrido de las líneas y el cuerpo del color. Daniel Schaefer, de la Galería DS, apuntó en la inauguración del Museo Margarita Zurdia en 1999. Lo que le ofrecieron estas tendencias fue poco en comparación a lo que ella les ofreció, informándolas con los rasgos de la búsqueda hacia su propia libertad espiritual. Entre 1970, 71 y 1974, y ya como Margarita Zurdia, realizó la serie de esculturas que llamó Homenaje a Guatemala. Más de 50 esculturas en las que desde su propia perspectiva sintetiza las tradiciones y mitos guatemaltecos con una crítica social y política, crítica que, como ella dijo, no es panfletaria, pero sí de gran intensidad. Para su elaboración, requirió del trabajo de artesanos guatemaltecos, talladores de madera, que siguiendo la idea de Margarita aportaban su interpretación. Luego la artista las pintaba y les adicionaba figuritas de barro de las que se encontraban en los mercados de artesanías, cuentas y dijes metálicos usados en los chachales, así como plumas, cintas típicas y pieles de animales. Las mesas son como las de los comedores populares. Algunas esculturas siguen la estructura de las hondas o resorteras también de confección artesanal. En muchas, la mujer es protagonista. Encontramos alusiones al conflicto armado interno, a la producción bananera, a la conquista, a la cultura mestiza y a la ecología. Primero las expuso ante un reducido grupo de personas en Guatemala y en 1973 presentó una de ellas en la 11 Bienal de Sao Paulo, Brasil. En 1986, la revista Massachusetts Review, en un número dedicado al arte latinoamericano, incluye la fotografía de la escultura La novia de esta serie en la portada y en el interior 8 páginas con fotografías de otras de las esculturas y una nota del editor. Helen Smith, del Daily Hampshire Gazette, dijo: Azurdia encontró de nuevo sus raíces en la tradición sagrada y artística de su tierra natal. El resultado de esta búsqueda es un híbrido estético, ese surrealismo especial latinoamericano llamado realismo mágico. En un ámbito más amplio y contemporáneo puede considerarse dentro del movimiento del outsider art. En 1993 hizo una exposición en su casa estudio en la que instaló las esculturas junto a la serie de pinturas Recuerdos del planeta Tierra que veremos más adelante. Luz Méndez de la Vega describe la reacción de los visitantes al ver las esculturas en la exposición del 93. Dice que unos las contemplaban, otros las veían sin comprender o se escandalizaban y unos pocos desaprobaban que Margarita diera un giro desde el esteticismo de sus abstracciones para dedicarse a fabricar este arte de indios y negros. En 1974, Margarita viaja a Europa y se instala en París por casi 8 años. Dijo que esta estancia fue para ella como una universidad, que los lugares y las vivencias fueron fundamentales para su vida y su trabajo. Vive en un apartamento de pocos metros compartido con otras 2 personas. Había dejado su país, su familia, su casa grande. No podía seguir pintando grandes lienzos ni haciendo grandes esculturas. Entonces incursiona en el dibujo, la poesía y el movimiento corporal. En vez de telas inmensas, explica, tuve que usar hojas de papel y empecé a pensar en términos de dibujo y de poesía. Ahí descubrió los manuscritos iluminados medievales. Quedé fascinada, dijo, con la manera en que estos primitivos, entre comillas, del medioevo, expresaban con tal pureza, claridad e imaginación
que decidí empezar a dibujar y trabajar el libro como arte. La serie autobiográfica o Recuerdos de Antigua la concibió como un libro que luego decidió enmarcar. La técnica tinta, crayón y acuarela. Los primeros dibujos, de un total de 12, los hizo en Garrucha, España en 1976 y se refieren específicamente a su niñez en la Antigua. La serie la fue completando en el transcurso de los años hasta 1992. Aunque no todos los dibujos se refieren a su niñez, dice que la serie fue una manera de sanar su niña interior. Hago dibujitos como de niños, explica, porque siento que es la forma de volver a la raíz, a lo esencial, que es a la vez universal. Mi trabajo abstracto de los 60 me permitió percibir la línea para luego jugar libremente con ella. En los dibujos combina distintas proporciones y perspectivas para mostrar detalles muy precisos y para dar relevancia a personajes, objetos o situaciones. También muestra distintos momentos en un mismo dibujo. Estos recursos son propios de la pintura medieval y fueron retomados por algunas de las vanguardias del siglo XX. La artista nació el 17 de abril de 1931 en la antigua Guatemala, en una familia tradicional como la misma sociedad guatemalteca. Ahí vivió con sus padres, sus hermanas y su abuelo. Era una niña enfermiza, pero de espíritu libre y de gran sensibilidad. Se llevaba mejor con su padre, dice, pues su mamá era muy seria y estricta. En este dibujo, recuerda a su padre recitando versos cuando se sentaban a comer, una canción que su madre les cantaba y que transcribe en el dibujo. A su padre, que solía tomar el sol, pero que también pasaba días enteros encerrado en una habitación. En este otro, dibuja lugares cercanos a su casa, personajes y situaciones significativos para ella, como su escuela, a sus maestras, al vendedor de dulces en la puerta del colegio. Dibuja cómo una vez de niña le llamó la atención la rocola dentro de un local al que decidió entrar. Bailó sin noción del tiempo. Su padre la encontró y luego la castigó con unos cuantos azotes. El castigo corporal correctivo era usual en la época. En otro, dibuja el plano de la casa con todo detalle. Al abuelo Manuel haciendo candelas que se vendían en la miscelánea de la familia y que estaba ubicada al frente de la misma casa. La imaginación de Margarita se pone de manifiesto cuando en una entrevista dijo: nací el día de un terremoto, el cielo estaba rojo, la gente rezaba en la calle, unos pájaros negros gigantescos revoloteaban arriba de mi casa. Yo sonreía complacida porque sabía que era un buen augurio, aunque posiblemente para mi mamá fue traumático, sobre todo por la presencia de los pájaros negros. En este otro muestra una panorámica de la localización de su apartamento en París y la visita de una de sus nietas. Se ve el interior del apartamento y a la niña saltando en la cama. También a la niña saltando en un trampolín elástico y a una mujer que podría ser ella con un globo en la mano. Esta pintura no es de la serie, es de una serie que Margarita llama de lectura simbólica y de la cual veremos otras enseguida. Los museógrafos decidieron colocarla aquí porque en ella es protagónico un recuerdo de su niñez. La pintura se titula Autorretrato y es de 1992. La artista coloca al centro una fotografía ampliada de ella niña. Cuenta que tendría unos 6 o 7 años cuando bailó minué en una representación infantil y que ella sola corrió a un fotógrafo cercano a su casa para que la retratara con el atuendo de baile. También incluye otros retratos, entre ellos uno de su abuela, uno de su perro Canuto, al que recogió y adoptó, y uno de su juventud en el puerto de San José. Con esta pintura ganó mención honorífica en la 8ª Bienal de Arte País en 1992.
Pasamos ahora a otras pinturas de la serie de lectura simbólica. Este es un tríptico de 1994. En una entrevista de 1995, Margarita expresó: "Mi trabajo es fruto de ir a lo profundo, y esto implica ir a los arquetipos del inconsciente colectivo, a símbolos que cuando se tocan a través de una imagen, envían mensajes que el subconsciente recibe. Usa técnica mixta, incluye pintura y collage, recorta y pega cromos y fotografías con los que hace montajes". Dice el artista que el tríptico lo presentó como tal en la 9ª Bienal de Arte País de 1994, pero que en la Bienal separaron las 3 pinturas y premiaron una. La premiada con mención honorífica fue la que lleva el título de Santísima Trinidad. El título aparece escrito con letra del artista en el reverso y también en la pintura, junto a un montaje en el que representa una visión muy personal de la tríada. Otra de las 3 pinturas también tiene escrito el título, o Lorena, en la pintura y en el reverso. La imagen junto a la que coloca el título es un montaje en el que sustituye el rostro de una deidad femenina por el retrato de Lorena Bobbitt, quien fue noticia mundial en 1993 por castrar con un cuchillo de cocina a su marido, a quien acusó de continuo maltrato físico y violación. Arriba de la figura femenina colocan una ilustración que forma parte de su libro Iluminaciones y en la que representó a un diablo viéndose en el espejo, un símbolo de ese lado oscuro del ser humano que siempre está y que a veces impulsa nuestras actuaciones. En las 3 pinturas hizo montajes en los que relaciona imágenes de deidades y creencias de distintas religiones. Puede ser una manera de expresar su propia concepción espiritual, una forma de evocar o sugerir una complejidad y totalidad mayor que no puede ser aprehendida en un solo conjunto de creencias, porque para ella la espiritualidad no está en una religión organizada y sustentada en dogmas, sino en la personal y constante búsqueda de encontrarse con uno mismo, con el universo, con la vida. Creí en Dios, pero como una energía cósmica, y en un principio femenino generador, una diosa madre, la Madre Tierra. En una de las pinturas del tríptico, junto a una ilustración del planeta, escribió Recuerdos del planeta Tierra, que es también el título de otra serie de pinturas que veremos adelante. También que incluye ilustraciones que reproducen fragmentos de manuscritos iluminados medievales que fueron su inspiración para los libros de artista. De la misma serie, otro autorretrato de 1992. En el que vimos antes, el protagonista es un retrato de Margarita niña. Aquí es también ella, a través de retratos de distintas etapas de su vida. Es como un espejo de sí misma, como un recordatorio de cada momento vivido, que es importante en ese proceso de sanar, de crecer, de evolucionar. Tal vez como un mensaje a quien lo ve, como un detonante para la autorreflexión. En el pasillo de la segunda sala se colocó este dibujo. Como dije, en París también se inició en el movimiento corporal como forma de expresión. Tomó clases en uno de los institutos de danza contemporánea parisinos más prestigiosos y de ahí en adelante no dejó de formarse en esta disciplina. En este dibujo de 1994, que no forma parte de ninguna serie, Margarita representó el movimiento corporal a través de los pies. Hace alusión escrita al Omega Institute de Nueva York, lugar a donde ella asistió a talleres anuales de danza y movimiento corporal desde 1987 y hasta 1994. En la segunda sala se exhiben otros dibujos de la serie Recuerdos de Antigua o autobiográfica y dibujos de la serie Recuerdos del planeta Tierra. También una antología de sus libros de artista
y una memorabilia seleccionada dentro de la gran cantidad de documentación que Margarita conservó. Margarita dijo: lo importante es expresarse creativamente. La disciplina elegida para hacerlo será el vehículo, el canal, la forma, y esta será la más adecuada a las necesidades del momento. De la serie autobiográfica o Recuerdos de Antigua, Cómo aprender a hablar y a divertirme. Margarita cuenta que de niña, en el colegio, le pidieron que dibujara unas zanahorias y ella hizo unas bolas rojas. La maestra dijo a sus padres que la niña no tenía ningún talento pictórico. Estas palabras permanecieron en su mente y cuando en París sintió la necesidad de expresarse con el dibujo, sin haber tomado clases, decidió hacer un libro de artista que llamó Diccionario de Imágenes. En él incluye dibujos de todo tipo de cosas, objetos y personajes que le sirvieran como banco de imágenes básicas. En este dibujo reproduce algunas de estas imágenes. De este otro dibujo de la serie, la artista explica que lo rompió y luego estuvo debatiéndose entre tirar los fragmentos o unirlos. Decidió unirlos y hacer un collage e incluirlo como parte de la serie. Dice que reproduce un momento de su niñez en el que tuvo sarampión. Por eso el colorido rosado y rojo, pues cuando alguien tenía esa enfermedad, se acostumbraba a cubrir con papel translúcido rojo todas las fuentes de luz del cuarto del enfermo. Cuenta que como consecuencia de la fiebre se le ocurrió suicidarse, aguantando las ganas de orinar. Finalmente no aguantó más y salió al jardín a orinar. Llovía y ella luchaba entre dejarse morir bajo la lluvia o vivir. Decidió vivir y aclara que nunca más quiso suicidarse. Dice que el dibujo es un símbolo de lucha interior y de sanación. Casa del Arte es una de las últimas pinturas de la serie autobiográfica, es de 1992. La artista aclara que esta obra tardía es parte de la serie porque es muy importante en su autobiografía. Se refiere a su deseo de convertir su casa en una casa de arte para la mujer. En el centro representa 3 estadios de la vida: abuela, madre, hija, y dice que esos roles no están peleados con la plena realización femenina. Margarita convirtió su casa en un espacio de exposición y después de su muerte, la casa se convirtió en el Museo Margarita Zurdia, que estuvo abierto entre 1999 y 2001. Este dibujo de 1992, aunque no forma parte de ninguna de las series, resume el proceso que impulsó su vida y su arte. Proceso de transformación, tormento, encuentro, integración. Trascender el dolor, encontrarse a sí misma y sanar física y mentalmente, e integrarse como una con la vida y el universo. En los primeros años de la década de 1990 hace la serie Recuerdos del planeta Tierra, serie de 11 dibujos pintados en técnica mixta, crayón y acuarela, el passepartout intervenido con pintura acrílica. La expuso en 1993 en su casa estudio, junto a las esculturas de la serie Homenaje a Guatemala. Esta serie de dibujos coloreados es un homenaje a la tierra y sus ciclos vitales a través de su propia vida. Ahí están sus perros, que tuvieron papel protagónico en la vida de Margarita, la naturaleza, la muerte y el renacimiento. Como dije, ella cree que la tierra es la manifestación simbólica de la diosa madre, principio creador femenino. Concibe una espiritualidad basada en la tierra, donde todos los seres tengan igual derecho a existir. Vimos antes que rinde homenaje a esta serie en una pintura de la serie de lectura simbólica. Y en una entrevista dijo: creo que el arte es importante en momentos como el actual, cuando no se sabe qué sucederá con el planeta. Pienso que el arte es un camino para la toma de conciencia necesaria para respetar la vida. Una de las pinturas de la serie que llamó Cuando una camina el camino
Dice que representa el viaje de su vida al lado de su perra Lupe. Margarita realizó una composición de danza con el mismo nombre en 1990. Esta otra la llamó Una. Dice que es una de sus preferidas por su sencillez y espontaneidad. Una fue también el nombre que dio a una de sus danzas, que presentó en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos en 1989 y también en su casa ese mismo año. Una es el nombre que dio a uno de los distintos grupos de danza que ella formó, dirigió y en los que también participó. Veremos documentación en la memorabilia. El concepto Una fue crucial para ella, de ahí que el título de esta exposición se refiere al poema de Margarita Todo es Una. Una es para ella la energía primigenia que identifica con el principio femenino situado en el hemisferio izquierdo del cerebro y que es matriz del pensamiento creador. Es la integración del ser consigo mismo y con el universo, a lo que debe aspirar el ser humano. La memorabilia y los libros de artista se colocaron en 3 mesas hechas especialmente. Se mandaron a hacer siguiendo el modelo de las mesas artesanales de pino que Margarita usó en la serie de esculturas homenaje a Guatemala. En una de las mesas se incluyó un recorrido documental del trabajo del artista entre 1963 y 1974. La primera exposición de Margarita como Margot Fanjul fue en 1963. Expuso en 2 sedes simultáneamente, en el edificio Cruz Azul y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. En el edificio Cruz Azul exhibió 24 pinturas de expresionismo libre, relacionadas con uno de los movimientos abstractos internacionales, la pintura gestual o pintura de acción. Aquí exhibe su primera pintura, un autorretrato. Vemos en esta reproducción que el rostro lo hizo con trazos fuertes y expresivos. Dice Margarita: el dolor ha sido una motivación. Lo he expresado para trascenderlo. Mi primera pintura es oscura. En ella muestro que yo, como mujer, me sentía víctima de la cultura patriarcal. De la exposición en Cruz Azul, Enrique Juárez Toledo apuntó: las pinturas de Margot desconciertan a la mayor parte de los amantes del pincel. Su expresión es personalísima, no regatea su espíritu. A veces es grito, protesta airada, otras suavidad e idea dulce. En la Escuela Nacional de Artes Plásticas expuso 15 pinturas de la serie Óvalos. Esta serie está relacionada con el movimiento de la abstracción postpictórica y el color field painting. Moisés Cairé dijo: Margot Fanjul concibe los círculos concéntricos como los contornos de ciertas regiones o dominios llenos de significado místico metafísico. La deformación de los contornos responde a su concepción de la fluidez de las cosas. Juárez Toledo dijo de la exposición en Artes Plásticas: Margot presenta variaciones de un mismo tema, el círculo, que bien podría significar incógnitos ventanales por los que se asoma el alma atormentada de estos tiempos, o el eterno círculo en el que se mueve y vive la humanidad desde que el mundo se inició. Años después, cuando se le preguntó sobre esta etapa de su trabajo, Margarita apuntó: cuando regresé a Guatemala, se refiere a su regreso de California, este era un desierto cultural. No se podía concebir que una mujer abandonara su posición cómoda para ponerse a pintar. Recibía llamadas y me enviaban anónimos. Los psiquiatras me enviaban libros para que me convenciera de que estaba loca. Los colores agredían, la gente decía que salía mareada. Había algo ahí que rompía, que los choqueaba. Para mí, el solo hecho de tener una polémica sobre arte en Guatemala era algo maravilloso. Yo solo sé que mi arte era auténtico, que era para mí una necesidad. Yo pintaba o me moría y tenía que defenderlo. Por documentación fotográfica dejada por la artista, sabemos que realizó unas 30 pinturas de expresión libre y unas 25 de óvalos. Se ha dicho que el desconcierto ocasionado fue tal que lanzaron huevos a la puerta de una de las sedes de la exposición.
En 1971, la revista Lero de la Universidad de San Carlos de Guatemala dedicó la portada de uno de sus números a una pintura de la serie de abstracción geométrica, la pintura que lleva por título Nevaja. Con esta pintura, Margot había ganado el segundo premio en el 13 Certamen Nacional de Cultura otorgado por el gobierno de El Salvador en 1967. El Azar Cultural, Agenda Cultural Mensual, tomó la imagen de esta pintura para colocarla en la portada de su número de diciembre 2016-enero 2017. En el interior aparecen otras imágenes del trabajo de Margarita y algunas citas de lo que se ha escrito sobre ella. Esta es una fotografía única, pues muestra a Margot trabajando en pinturas de la serie geométrica. En su etapa abstracta, como Margot Fanjul, realiza otras 3 series en las que se aventura en la tridimensión. En 1968, presenta en el espacio de la Galería Vittorio, en colaboración con la Galería DS, esta instalación de paneles monumentales semicilíndricos. Con esta exposición se inscribe dentro del movimiento minimalista internacional. Interviene en la sala con formas esenciales para cambiar la percepción espacial de quien lo recorriera. En 1969 realiza la serie Hasta 104, piezas recortadas en Liquitex y pintadas al óleo. Con ella participó en la 10ª Bienal de Sao Paulo, Brasil, en 1969 y ganó mención honorífica. Tuvo el honor de que sus piezas fueran exhibidas en un espacio individual, honor que pocos tenían. Adquirieron piezas el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo y la Universidad de Sydney, Australia. Actualmente la pieza está en el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney. Antes de la Bienal, las presentó en Guatemala en la Galería DS y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Edith Recurá dijo de la serie: rigurosamente ejecutada, nos asombra la perfección técnica que no admite el más mínimo error. En el catálogo de la exposición, Margot apunta: la tecnología altamente desarrollada es análoga a la magia. Tanto la tecnología avanzada de un Apolo, se refiere aquí al proyecto espacial, como el brujo en su choza de barro quemando hierbas y practicando vudú, todo, absolutamente todo, responde a una sola fuerza creadora, proceden de la misma energía. En mi trabajo he usado formas colores, de una pureza tal que al verlas emitan una vibración al lunar primitivo de nuestra mente y a la vez hagan vibrar el otro ojo o sentido, el del conocimiento científico que genera la alta tecnología. Que las dos notas, lo primitivo y lo científico superdesarrollado, vibren al unísono. Las formas hablan este doble idioma con más facilidad de lo que me resulta explicarlo con palabras. La tercera de las series geométricas tridimensionales es una de esculturas en mármol que hizo entre 1971 y 72. 21 piezas móviles de mármol guatemalteco. Tienen un eje central que permite rotarlas y así cambiar su fisonomía. La expone en Guatemala en la Galería Vittorio y en la Galería Macondo y participa con ella en la tercera Bienal Coltejer de Medellín en 1972. Después de la Bienal, las piezas fueron trasladadas para ser expuestas en la Galería San Diego de Bogotá. En el traslado se dañaron 7, por lo que en San Diego solo pudo exponer 14. Virginia Pérez Ratón relaciona estas esculturas con el movimiento neoconcreto gestado en Brasil en la década de los 90. Margot había participado también en la segunda Bienal Coltejer de Medellín de 1970, en la que presentó una instalación de arte conceptual, Quítese los zapatos por favor. Un cuarto en semioscuridad con arena en el piso, al que el público debía entrar descalzo y caminar dejando la huella de su recorrido. La crítica colombiana habla de Margarita como una de las artistas que rompe esquemas y de la obra como una de las obras de impacto.
Como anécdota, una cronista colombiana dice de Margarita: iba ataviada con un abrigo largo de piel de cordero puesto al revés sobre una túnica india. En la mesa se colocaron invitaciones para exposiciones de Margarita, una en la que invita a la inauguración de la exposición de esculturas de la serie Homenaje a Guatemala, junto a las pinturas de la serie Recuerdos del Planeta Tierra en 1993 y otras realizadas en arte serigráfico por el también artista Daniel Schaefer. Muchas de las exposiciones de Margarita fueron auspiciadas por la Galería de S. de Luis Díaz y Daniel Schaefer. De Schaefer también se muestra el texto que escribió sobre la serie de esculturas Homenaje a Guatemala para la inauguración del Museo Margarita Zurdia. Relativo a la serie Homenaje a Guatemala, ejemplares del número de la revista Massachusetts Review de 1986, una fotografía del artista con una de las piezas y un manuscrito de Margarita en el que explica la manera en que llevó a cabo las esculturas y en el que reconoce el trabajo de los artesanos guatemaltecos en su confección. En la segunda de las mesas, una antología de los libros de artista, libros dibujados y de poemas que, como dije, inició en París por una necesidad de contarse a sí misma, como ella misma señala. En París escribió 2 libros de poesía, 27 apuntes de Margarita Rita Rica Dinamita en 1979, usa este seudónimo, y 26 anotaciones de Margarita Zurdia de 1981. También aquí escribió un poema, El encuentro de una soledad, para presentarlo en la exposición En lugar de imágenes de 1979 y que firma también con el seudónimo Margarita Rita Rica Dinamita. En París hizo 3 libros dibujados, Diccionarios de imágenes, Reencuentros y Los recuerdos de la vida de Margarita por ella misma. Son ejemplares únicos. Reencuentros lo presentó en una asociación de escritoras francesas. En 1982 regresa a Guatemala y sigue escribiendo poesía y haciendo libros dibujados. El libro de Margarita de poesía, 2 ediciones, 87 y 92. Perdón, poesía y pintura. El corazón y su ritmo, solo pintura, los 2 de 1992. Al lado de la palmera, poesía y pintura, 1993. Iluminaciones, poesía y dibujo, 2 ediciones, 1993 y 1996. Y El cuento de Clara Luz, poesía y pintura, de 1994. El cuento de Clara Luz ya lo había incluido en el capítulo 4 del libro de Margarita. En el 94 lo individualizó. Coloca hojas con el poema manuscrito sobre folios pintados en el lenguaje de la abstracción libre. También había hecho una danza con ese mismo título en 1984 y se inspiró en él para una pintura de la serie Recuerdos del Planeta Tierra. Dice que el cuento se refiere a la creación no patriarcal. La temática de sus libros es esencialmente sus vivencias y su búsqueda espiritual abordada con un lenguaje libre, espontáneo, femenino. Y por lenguaje me refiero tanto al de su poesía como al del dibujo. De su poesía dijo Lucrecia Méndez de Penedo: usa un lenguaje limpio, sin rebuscamientos ni artificios, para mostrar un difícil y arduo camino que la ha llevado a un desprendimiento de lo superfluo para ir a lo esencial. Delia Quiñones apuntó: parte del sencillo espacio de una realidad cotidiana para alzarse a toda luz en una dimensión de profunda plenitud personal. Los libros están colocados sobre algunas de las fundas pintadas que Margarita hizo para sus libros dibujados. Cada uno es una obra de arte en sí misma. Como había dicho, la expresión corporal es otra de las disciplinas en las que se inició en París. A su regreso a Guatemala, fundó y dirigió distintos grupos de investigación del movimiento corporal, de los que también formó parte.
La tercera mesa se dedicó primordialmente a documentación relativa a sus danzas y ceremonias. Margarita y sus grupos se presentaban en plazas públicas, galerías de arte y espacios alternativos. En muchas oportunidades fueron percibidos como presencias indeseables y ridiculizados. Para ella, la incomodidad que causaba era ya un éxito. Dijo, la autenticidad en el movimiento no gusta. El sonido del cuerpo, usado como instrumento musical, sorprende e incomoda. En general, el arte de Margarita siempre causó incomodidad. La incomodidad que causa lo que no se conoce, lo nuevo, y por eso no se entiende. El movimiento corporal se convirtió para mí en algo sagrado, explicó. De ahí nacen mis investigaciones en los rituales y las ceremonias en las que he seguido trabajando. Y agrega, desde siempre, el ser humano y en especial la mujer han usado la danza sagrada para expresar lo inefable y comunicarse con las energías invisibles. Esta era la mística que compartían los integrantes de los grupos con los que Margarita trabajó, y su intención era transmitirlo al público. En el performance, como en casi todo su trabajo, fue pionera en Guatemala. Aquí se colocó el afiche que hizo para la presentación de la danza Una. El dibujo también estaba en la portada de los folletos explicativos. Vimos antes la pintura de la serie Recuerdos del planeta Tierra que tituló Una, y que es posterior a la danza, y en la que representa con una flor su idea de unidad y armonía. Una fotografía de la danza El cuento de Clara Luz, que como dije antes, luego lo expresó en un poema en el que se inspiró para una pintura que pronto veremos. Este es el catálogo de la exposición colectiva Indagaciones que se llevó a cabo en la Galería Sol del Río en 1994, en la que Margarita y su grupo presentaron la ceremonia de amor a la diosa Gaia. Gaia, en la mitología griega, es una diosa que existía ya en los albores de la creación del mundo. Es la tierra que nace del caos sin ser creada. Es ella quien crea los mares, las montañas, la naturaleza. Se asocia con la capacidad de la mujer de crear lo que necesita para ser feliz. En el catálogo, Margarita explica la intención de la ceremonia en estos términos. Con cada paso que demos, enviaremos luz de amor incondicional a la Madre Tierra y a todos los seres que habitan en ella. Espero que la ceremonia nos deje, tanto a los participantes como a los espectadores, más armonizados con el universo y con las fuerzas internas necesarias para entrar en la vía transformativa. Este es el afiche hecho por Margarita que anuncia la presentación del ritual de amor a la Madre Tierra en las ruinas de San Jerónimo de la antigua Guatemala en 1996 y que también presentó en la Galería El Ático en la ciudad de Guatemala ese mismo año. Lo había mencionado antes, ya que el grupo de danza que llevó a cabo el ritual se llama Una, como la pintura de la serie Recuerdos del planeta Tierra. También está el manifiesto en el que Margarita explica. El ritual está dedicado a transformar la conciencia a una más humana. Con nuestros movimientos invocamos las energías invisibles para una transformación de amor. Resacralizamos la vida en todas sus manifestaciones, a la tierra como organismo vivo y a todas las especies que en ella habitan sin exclusiones ni jerarquías. En este muro se colocaron dibujos que complementan las series Recuerdos del planeta Tierra y Autobiográfica o Recuerdos de Antigua y sus 3 últimos dibujos. Este es el dibujo de la serie Recuerdos del planeta Tierra que se inspira en el poema El cuento de Clara Luz que el artista incluyó en el libro de Margarita y que luego individualizó. El verso que aparece escrito en el dibujo forma parte del poema. En la pintura también escribió Recuerdo del libro de Margarita. Dice el artista que el dibujo representa a una soledad que pide luz. Como vimos, el cuento lo representó también en una danza. ¿Qué es el amor? También de la serie Recuerdos del planeta Tierra. Este otro, el pensamiento, es de la serie autobiográfica o Recuerdos de Antigua.
dice el artista que este es el primer dibujo. En él anuncia la intención de hacer esta serie como un libro de artista. De ahí que escriba en él proyecto para un libro. Estos 3 dibujos de pequeño formato son sus últimos dibujos, los 3 de 1997. The Flower of Music. Aquí firma Anastasia, que es el seudónimo que usó al final de su vida. Usa una flor para mostrar su recorrido hacia su yo interior, despojándose en el camino de lo superfluo. Este dice Margarita que es su último dibujo. La serpiente es un elemento recurrente en el trabajo figurativo del artista, desde las esculturas de la serie Homenaje a Guatemala hasta su etapa de Anastasia. La serpiente es un elemento simbólico en muchas culturas. En nuestra cultura maya, la serpiente emplumada, Dios creador del universo. En otros ámbitos, se asocia a la transformación, la sanación y la regeneración vital porque cada año muda su piel. Se le han atribuido significados opuestos, de muerte y de oscuridad, pero también de eternidad, de sabiduría, de luz y de unidad. Anastasia está al final de su vida. Ha cumplido su ciclo de continua regestación voluntaria y ha llegado a un estadio de purificación e iluminación. Hay un proceso en mi vida, dijo, que va de la enfermedad física y psíquica a la belleza y a la sanación espiritual. Una flor de amor para ti, Anastasia. Se entrega a sí misma una sencilla flor que se convierte en un regalo de amor. Por su etimología griega, Anastasia significa resurrección o capaz de resucitar. Entre la documentación dejada por Margarita se encontró una pequeña tarjeta. En ella, la imagen de una mujer de raza negra con una especie de máscara sobre el rostro y una argolla de metal alrededor de su cuello, escrito sobre la imagen, Escrava Anastasia, en portugués. Dentro, una oración. Anastasia es una santa de veneración popular en Brasil. La historia dice que era una esclava negra de gran belleza, a la que se le atribuían poderes de sanación. Ante esto, sus amos la obligaron a usar el bozal y el collar de hierro. Pese a ello, continuó haciendo el bien. Como santa, se le atribuye el poder de bendecir con el regalo del amor y la paz interior. En agradecimiento, se le hacen pequeñas ofrendas como flores y amuletos. Antes de entrar a la última sala, se colocó este collage en el que Margarita rinde homenaje a una de sus compañeras de vida, su perra Lupe, a la que llamaba con amor de distintas maneras, Lupa, Lupiña, Lupacha, Carbones, y que pintó junto a ella en el dibujo Cuando una camina el camino de la serie Recuerdos del planeta Tierra. La última sala se dedicó a 2 de sus obras, su libro Iluminaciones y sus 2 altares. La museografía crea una atmósfera que pausa la vorágine de las 2 salas anteriores, un espacio que invita a pensar la experiencia de conocer a Margarita, la manera especial y única con la que caminó la vida, que es elocuente en su obra. Es el epílogo de una mujer y un artista que dejó un legado de fuerza, autoconocimiento, libertad, pasión y espiritualidad. Iluminaciones fue el único libro de poesía y dibujo que publicó. La edición, como la de sus otros libros de poesía, la hizo ella y le tomó 2 años. Se cuenta con una gran cantidad de pruebas de imprenta que muestran la meticulosidad y exigencia que se impuso para darlo a luz. Es una de las obras más grandes de mi vida, dijo. Es un compendio de todas mis experiencias vistas a la distancia. Si volviera a nacer, volvería a pasar por todo lo que he pasado solo para realizarlo. Se colgaron aquí los 22 dibujos y poemas originales que forman parte del libro. En el centro de la sala, el libro impreso. En 1993 presentó una edición de 250 ejemplares de gran formato, numerados y firmados, y una edición de 1000 ejemplares de pequeño formato. En 1996, una segunda edición, solo de pequeño formato. En la presentación del libro, en 1993, en el Museo Colonial, Antigua Universidad de San Carlos en la Antigua Guatemala, Margarita explicó su intención así. Por iluminaciones quiero decir
las revelaciones que a través del diario vivir vamos aclarando. Literalmente, echar luz sobre algo donde antes había oscuridad y su consecuente sabiduría y aprendizaje. La mayoría de los poemas los recogió del libro de Margarita. Del proceso creativo para iluminaciones dijo: en ciertos dibujos utilizo la palabra como una especie de plataforma de lanzamiento para la explosión del color y la forma. Otras veces la uso como música de acompañamiento y en otros la palabra es una plegaria o un mantra que confiere al dibujo cierta calidad sagrada. Expresó su deseo de que los poemas y dibujos fueran una guía, una fuente de inspiración para el propio proceso de vida de quienes abrieran sus hojas, que se convirtieran en un fiel acompañante, fuente de inspiración cotidiana por su contenido y por el deleite que proporcionan sus láminas. Este dibujo y el poema que lo acompaña son especialmente significativos, son una metáfora del proceso de vida de Margarita como persona y artista. Este otro ilustra el poema que da nombre a esta exposición, Todo es una. En 1998, cuando Margarita sabe que su caminar por esta vida está por concluir y convencida de su renacer como un ser de luz, invita el 17 de abril, día de su cumpleaños número 67, a un pequeño grupo de amigos y les presentó su última obra, Sus altares, que firmó como Anastasia Margarita. Son dos sencillos armarios artesanales en los que coloca objetos e imágenes simbólicos para ella. Platos y objetos de vidrio de la casa de sus padres, cerámica de la antigua, piedras, imágenes de mandalas, candelas, esencias, imágenes de lobos, símbolo de luz entre nórdicos y griegos, porque son capaces de ver en medio de la oscuridad de la noche. Afiches de presentaciones de sus rituales y ceremonias, coronas de flores e instrumentos musicales que usó en sus danzas. En cada altar, una talla artesanal de madera. Ambas son figuras femeninas. Una formó parte de la escultura La bailarina de la serie Homenaje a Guatemala, y la otra podría ser una representación de la diosa madre de la creación. Margarita muere el 1 de junio de 1998. En un pequeño espacio aparte se colocó este dibujo de la serie autobiográfica o Recuerdos de Antiguo, Soledad. Dijo Margarita que representa el renacimiento de Anastasia Margarita. Es una visión de su renacer espiritual después de completado su ciclo terrenal. Los astros iluminan al ser cósmico que flota sobre el agua. El agua es símbolo de vida. La flor de loto nace en el agua. Su inmaculado color blanco simboliza la pureza y la elevación espiritual. Junto al dibujo, un retrato de Margarita. Frente a él y para concluir, leeré algunas de sus ideas que me parecen pertinentes al terminar el recorrido. Creo, dijo, que cada momento tuvo su importancia. Lo que estaba viviendo y lo que sucedía a mi alrededor determinaban en lo que trabajaba. La vida le va diciendo a una qué disciplinas tiene que ejercitar. Sin importar la disciplina, yo he tratado de buscar lo esencial. El arte es como soy, cómo me comporto, cómo camino, cómo enfrento la vejez y la muerte. Ser artista es estar dispuesto a cambiar, a investigar, a cuestionar y a estar abierto como una gran antena. La obligación es motivar a la reflexión y a maravillarse ante la existencia.